El tercer juzgado de garantía de Santiago dictó arresto domiciliario total a 2 detenidos por porte ilegal de armas y disparo en la vía pública durante los incidentes ocurridos en el barrio Meix el domingo recién pasado. Los ataques dejaron a 4 personas heridas, entre ellas una periodista de 29 años, Francisca Sandoval, quien permanece grave internada en el Hospital de la Asistencia Pública tras recibir una bala en su rostro. Ante estos hechos, el gobierno presentará una querella contra quienes resulten responsables de los incidentes. El presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al tema y afirmó que no se puede naturalizar el uso de armas, por lo que se intensificará el control por parte de las policías. Además, se fortalecerá el control en barrios comerciales como Meix, la Estación Central, en límite con la comuna de Santiago, ante las denuncias de robos, porte y uso de armas por parte de bandas delictuales. En esta misma línea, la ministra del Interior, Isquia Siches, aseguró que este martes presentará una agenda de seguridad en el Congreso Nacional. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Bueno, uno de los temas que se ha instalado, también se conversó aquí anoche con el presidente Boric, es lo que pasaría en un escenario de que ganara el rechazo en el 4 de septiembre. Sabemos que tenemos que es un plebiscito de salida, lo que nos van a proponer los convencionales, y que se establecen 2 opciones: aprobar lo que nos propongan o rechazar lo que nos propongan, y tiene la característica que es voto obligatorio, a diferencia del plebiscito de entrada. Las encuestas, que son fotos, pueden cambiar, indican que la opción rechazo está por sobre la opción apruebo, no sé si en todas exactamente, pero en la mayoría de las encuestas conocidas, y ya hace 4 semanas aproximadamente. Entonces, es un escenario plausible, es un escenario del cual hay que hacerse cargo, porque no está claro qué pasaría si sucede eso. ¿Qué ocurre políticamente? Se lo preguntamos al presidente de la UDI, Javier Macaya. Senador Macaya, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Matías. Gusto saludar. Igualmente, pues si gana el apruebo, entra a regir con tiempo determinado, como se estipule en la ley, la nueva Constitución. Si gana el rechazo, tendría, en teoría, que seguir rigiendo la Carta Fundamental vigente, pero usted mismo lo ha dicho, y líderes de su partido, políticos de su partido, que la Constitución vigente ya fue sancionada en contra por la ciudadanía en el plebiscito de entrada. Si se da eso, ¿cómo es que un país va a tener una propuesta rechazada, una vigente rechazada, una Constitución sin país? Estoy exagerando un poco para entrar a la explicación, porque tendría una Constitución en rigor. Sí. Bueno, es evidente que en eso, bueno, primero yo celebro y creo que es más o menos de perogrullo que el presidente Boric se ponga en el escenario de que gane el rechazo, porque no solamente lo muestran las encuestas, yo creo que las encuestas son el reflejo de que la convención ha chocado harto con la realidad, con causas, con preocupaciones de los chilenos que yo creo que están, de alguna manera, la convención no ha tomado en cuenta. Ha chocado con el sentido común de los chilenos y eso se empieza a notar en las encuestas, pero en la percepción que uno recibe en la calle, en los distintos grupos de ciudadanos. Pero yo creo que el error que ha cometido el presidente Boric, y lo sigue cometiendo, porque se lo he transmitido en términos personales, acá no estoy tampoco haciendo algo que para atacarlo políticamente. Yo creo que él no ha aprovechado la oportunidad y su propia afinidad política con los constituyentes, que hoy día son mayoría en la convención, para intentar corregir el rumbo del proceso. Se está acabando la oportunidad, ya queda poco tiempo. Pero yo creo que al final... Perdón, ya hay más de 300 sí. Artículos aprobados y se calcula que podrían ser menos de 500, o sea, más de la mitad ya aprobados. Sí. Yo creo que la oportunidad se está pasando y la desaprovechó el propio presidente de la República, que es la persona que más poder tiene en el país y que mayor afinidad tiene con los convencionales, que hoy día son mayoría en la constituyente. Por eso a mí incluso me preocupa, porque aun cuando reconoce esta posibilidad de que gane el rechazo, que es algo que nosotros ni siquiera todavía hemos tomado una definición institucional, porque vamos a esperar hasta que se escriba la última línea, y además hemos definido que en esto vamos a hacer protagonismo a la sociedad civil, porque creemos que esto no se juega en el clivaje tradicional de izquierda a derecha, ni tampoco gobierno-oposición. Pero a mí me preocupa que el presidente Boric
dice, bueno, que de todas formas él va a aprobar. Él prefirió aprobar cualquier texto a la posibilidad que tuvo, que ya tiene menos, pero que ha tenido todo este tiempo, de influir en el proceso, de influir para corregir un proceso que se convirtiera en un proceso mayoritario de todos los chilenos. Y en el fondo, al final es como aprobar por aprobar. Yo creo que no se trata de aprobar por aprobar, se trata de tener una buena constitución. Senador Macaya, anoche Constanza Santamaría le preguntó al presidente Boric sobre una frase de él mismo en una entrevista radial, si no me equivoco, recién asumido en el poder ya. Y él dijo, cualquier constitución que salga es mejor que la constitución de 4 generales. Ya que le dijo, bueno, esta no es una constitución de los generales, esta es una constitución aprobada, modificada en el plebiscito del 89, cuando ya había de regreso a la democracia, a punto de entrar a la democracia. Luego, en 2005, modificaciones. Bueno, en fin, él no volvió a comentar. Cuando Constanza Santamaría le preguntó nuevamente eso, no sé si usted lo vio anoche, él no quiso hacerse cargo, o más bien prefirió, yo lo entendí como una corrección, no repitió el concepto. Se le preguntaron, ¿usted sigue algo así como, sigue pensando lo mismo? Él no repitió, no ahondó en ese concepto, sino más bien dijo que votaría a prueba, que él quiere que haya una nueva constitución y que va a votar a prueba. Pero entiendo que ha cambiado, ha modificado su postura el presidente. ¿Cómo lo leyó usted? Mira, fíjate que el presidente Gabriel Boric, me tocó conocerlo en el Congreso durante 8 años que compartimos en la Cámara de Diputados, debe ser de las personas que yo veo en el escenario político actual, antiguo, y de lo que ocurre en general en la política, que en general a los políticos les cuesta mucho, y nos cuesta mucho dar alguna lección de humildad, decir, nos equivocamos en esto. Lo dijo en esa misma entrevista, no en la entrevista de la CONI, sino que en una entrevista que dio el fin de semana en La Tercera, sí, donde él reconoce que equivocó el diagnóstico, por ejemplo, el tema de los retiros, y que se arrepiente, que tiene un diagnóstico diferente al que tenía cuando era oposición. Yo en esto, bueno, celebro que él tenga esa capacidad de reconocer y inventar errores, pero cuando él responde que de todas formas va a votar a aprobar, de alguna manera como que está diciendo voy a aprobar igual, más allá de lo que sea el contenido objetivo de la convención. Y yo creo que ahí está el principal error del presidente Gabriel Boric en este tiempo. La convención lleva mucho más tiempo funcionando de lo que el presidente lleva en su mandato. Lleva 1 mes y medio, la convención ya está terminando su periodo, pero él ha sido durante los últimos 6 o 8 meses el líder de la entonces oposición y hoy día del oficialismo. Y él, yo creo que más allá de influir en el rumbo del proceso, tomó una decisión de estar a toda costa en el mismo. Hace un par de semanas atrás dijo, que era mejor que la convención de 4 generales. Matiza sus dichos, pero al final termina diciendo que va a aprobar. Va a votar a aprobar, pero dice que necesariamente va a ser mejor. O sea, pone en duda la calidad. No dice que va a ser mejor de todas maneras, no lo dice. Sí, pero es un tema más político por el cual él votaría a prueba. Sí, pero es complejo. No, yo no hago un juicio, yo estoy tratando de narrar cosas que uno ve y preguntándoselas. Yo no me corresponde a mí si es bueno, malo, complejo o simple. Le pregunto a ustedes, ¿nota eso? ¿Nota un cambio, una evolución, una distinción en las opiniones del presidente o no? Puede ser, y sería algo que yo podría celebrar. Si lo que a mí me interesa es que el presidente Gabriel Boric tenga la capacidad de entender de que acá lo que nos jugamos no es el éxito o fracaso de su mandato como presidente de la República, porque la Constitución va a ser mucho más allá del periodo presidencial del presidente Boric. Es decir, el proceso constituyente, independiente que termine en un fracaso a propósito del plebiscito de salida, el proceso constituyente, la Constitución, que sí tenemos que tener una nueva Constitución, va a regir por los próximos 50 años en Chile. Y el presidente Gabriel Boric debiese preocuparse del contenido objetivo, o debió haberse preocupado del contenido objetivo que convencionales afines a él estaban construyendo en la Constituyente. Y yo creo que él ha desaprovechado esa oportunidad. Hace un mes atrás, tú bien dices, decía, prefiere cualquier resultado, pero hoy día pareciera que también prefiere cualquier resultado cuando dice que de todas formas va a votar a prueba. Esa es mi crítica a la falta de actitud del presidente Boric en este proceso. Cuando usted habla con él personalmente, que entiendo que tiene una muy fluida conversación, no sé si todos los días, pero muy fluida, y usted le plantea estos temas, ¿qué le dice el presidente? Que tiene preocupación, que la comparte, que efectivamente, obviamente acá yo creo que hay un tema que es de harto simbolismo
Matías, y de profundas raíces culturales de personas que han estado involucrados en el proceso constituyente chileno durante los últimos años, que es el caso del presidente Gabriel Boric. Y yo en ese sentido respeto esa convicción. Yo fui parte de las personas que estuvo en el plebiscito de entrada por el rechazo, pero soy súper respetuoso de la democracia y siento, y es la razón por la que nosotros hemos dado por muerta la Constitución vigente. Entendemos que tenemos que tener una nueva Constitución. Ya, ¿qué camino hay, senador Macaya? ¿Qué camino hay si es que gana el rechazo? Algunos dicen otra papeleta, no una tercera opción en la misma papeleta, sino que otra papeleta que se activaría con soluciones o vías de solución si es que ganara el rechazo. ¿Ustedes están por esa? ¿Se está negociando eso ya? ¿De alguna manera se está conversando en el Congreso? No se está negociando. Lo que sí se está construyendo es una declaración lo más unánime posible de que de las personas de la actual oposición hay una convicción de que tenemos que tener una nueva Constitución, una que sea de todos, y eso va más allá del eventual rechazo o apruebo, lo que termine ocurriendo en la Constitución, en el plebiscito del 4 de septiembre. Acá hay distintas opciones que se han planteado, que se escuchan los expertos, que se armen comisiones, que quizás ha sido la gran falencia del proceso constituyente, donde se ha desoído la voz de constitucionalistas, de personas que tienen cercanía a procesos constituyentes comparados. Otras personas han dicho que puede ser una nueva convención. Eso es algo que yo guardo cierta distancia con aquello, fundamentalmente por lo que ha sido la experiencia del actual proceso constituyente. Otros dicen que tiene que ser el Congreso, tomando por ejemplo de base el proyecto de la presidenta Bachelet. Yo creo que son todas opciones válidas y que tienen que analizarse a la luz de los resultados del plebiscito del 4 de septiembre y con posterioridad, pero con dos convicciones fundamentales que yo creo que son importantes. La primera es que la Constitución actual está superada, y la segunda, que sea cual sea el camino que se tome, ese camino tiene que ser plebiscitado en su salida. Por ejemplo, si se define que sea el Congreso, un comité de expertos, una nueva convención, la manera de darle legitimidad para los próximos 50 años es que sea un plebiscito de salida, que hay un proceso constituyente que termine con una aprobación o no de la ciudadanía. Yo creo que eso es un poco la clave y es lo que tenemos que seguir conversando en los próximos meses, a la luz de, obviamente, lo que vaya a ocurrir en el próximo 4 de septiembre, que todavía falta mucho. Yo creo que acá todavía no está construido, tenemos que firmar, o se tiene que firmar el último punto de lo que está trabajando la convención, se tiene que dar a conocer su resultado, se tiene que ser objetivo en el análisis de sus normas, sin campañas del terror, y para eso es muy importante que la ciudadanía se pueda informar, y en ese trabajo creo que es clave el rol de la sociedad civil, mucho más que los partidos políticos. Esto se juega en un eje no de izquierda a derecha, esto se juega en el eje democracia, autoritarismo, y un poco en esa lógica nosotros creemos que muchas personas que estuvieron por el apruebo, que ideológicamente a lo mejor son de izquierda, pueden perfectamente estar por un proceso constituyente, por una nueva constitución, pero no por cualquier constitución. Javier Macaya, senador, presidente de la UDI, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias. Pausa y volvemos. Espérenos. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con David Maldonado. Muchas gracias, Matías. Vamos de inmediato a revisar las noticias. Con arresto domiciliario total quedaron los únicos detenidos por los graves incidentes registrados la jornada de este domingo en el barrio Meix. La familia de Francisca, quien actualmente se mantiene en riesgo vital por un disparo en el rostro, manifestó su repudio a la medida aplicada y exigen la prisión preventiva. Una máscara antigases bañada en sangre. Y uno de los pocos registros que muestran cómo sus propios compañeros la socorrieron en medio de una batalla campal, donde ella se llevó la peor parte y la bala que recibió en la cara. Así parte la historia de este último 1 de mayo. Francisca, como tantos, cubría la marcha, esa que terminó en incidentes y luego en saqueos en pleno barrio Meix. Sin escrúpulos, destruyeron y robaron. Lo que vino después nadie lo esperó. ¿Dónde están las pistolas? ¡Uy! ¡Las pistolas adelante! ¡Tío! Fue la respuesta de comerciantes ambulantes ante los saqueos en el barrio Meix.
Con este nivel de armamentos y organización, difícilmente se podría hablar de enfrentamientos. ¡Resistencia! ¡Resistencia! Esa que se atrincheró detrás de tablas y toldos para enfrentarse con manifestantes. Con el correr de las horas, sus registros suman y siguen. De quienes convirtieron al barrio Meix en un campo de guerra. ¡Aguantemos, aguantemos acá! Hay una acción inmediata que tiene que ver con mayor presencia policial, pero esto no basta. El trabajo de inteligencia para que no sea solamente una acción de un día para los medios, sino que sea una acción profunda, coordinada y que tenga resultados en la investigación, requiere un trabajo de inteligencia mucho más profundo. Hoy surgen una serie de cuestionamientos a Carabineros por la acción o inacción de funcionarios y por estas imágenes, aparentemente conversando con los ocupantes de un carro policial y luego protegiéndose con su puerta. Y por esta otra de un funcionario supuestamente hablando con quienes iban al interior de este vehículo, el mismo desde donde minutos antes se habrían realizado más disparos. Pedimos una entrevista con Carabineros de Chile, pero no respondieron a nuestra solicitud. Respecto a las imágenes donde aparecen personas cerca de vehículos policiales, se ha dispuesto una investigación interna a Carabineros de Chile por parte del Ministerio del Interior. 3 personas recibieron disparos, Fabiola en el hombro, Matías en su pierna y Francisca en el cráneo, hoy en riesgo vital. El Ministerio del Interior anunció que se querellará contra los responsables. En una situación tremendamente compleja, nosotros vamos a esperar el comunicado de los médicos tratantes. Solo les puedo decir que la situación es profundamente crítica. Ya hay 2 detenidos, extranjeros ambos, uno con antecedentes, el otro en situación irregular. Lo formalizaron por porte ilegal de armas y disparos en la vía pública, armas que no se pudieron incautar. La familia quiere manifestar su absoluto repudio y rechazo al accionar de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, que no solicitó la prisión preventiva para las personas que fueron detenidas por los hechos de ayer, por el porte y uso de armas de fuego. Quedaron con arresto domiciliario total porque no fue posible vincularlos al disparo contra Francisca y los otros 2 baleados. Tampoco serían parte de este grupo cuyos integrantes, también armados, dispararon y seguirían libres. Tras este emplazamiento, desde el Ministerio del Interior aseguraron que tomarán una serie de acciones. Hemos solicitado acelerar las pericias investigativas en este caso en particular, pero también le hemos instruido a nuestros abogados solicitar las más gravosas medidas cautelares para este caso. Aseguraron que esta semana darán a conocer una agenda legislativa en materia de seguridad que incluiría más de 700 efectivos policiales para reforzar distintas comunas en el país y el lanzamiento de un consejo asesor para enfrentar el crimen organizado. Y Francisca Sandoval no fue la única reportera baleada en las inmediaciones del barrio Meix. Avi, periodista de la Radio 7 de Puente Alto, también fue impactada por una bala. Ella afortunadamente lo puede contar, eso sí, quedó con lesiones graves en su hombro. Rodrigo Pérez estuvo con ella. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y otra de las personas que fue baleada durante los incidentes, durante la jornada de ayer, fue una reportera de un medio de la comuna de Puente Alto. Estamos hablando de Avi, de Radio 7 de esa comuna, quien, como lo hace regularmente, fue a cubrir las distintas manifestaciones, pero durante la jornada de ayer fue baleada. Una entrada y salida de proyectil que la mantuvo muy complicada por varias horas. A esta hora ya se encuentra con su familia y ella accedió a conversar con 24 horas y nos cuenta a continuación su testimonio. Yo estaba detrás de un kiosco, me estaba escondiendo ahí del guanaco porque nos estaba tirando el chorro, eran 2 chorros de agua que nos estaba llegando. Estaba con una niña de derechos humanos que también el guanaco le botó su celular, así es que ella ahí lo guardó y dejó de grabar. Y yo también guardé el mío porque estábamos en el fondo acorraladas ahí, no podíamos salir. Y habían 2 personas más que se estaban protegiendo en ese momento del guanaco.
y en un momento por irnos girando para que no nos llegara el agua, yo quedo expuesta frente a la Alameda. Y en ese momento es cuando me llega el impacto de bala. Pero como seguía pendiente el chorro del Guanaco, que me había botado hace 3 semanas en Plaza de la Dignidad, estaba preocupada de eso en realidad, que no me botara el chorro. Entonces cuando sentí el impacto, que fue muy fuerte, solo puse mi mano y me agaché porque sentí el dolor. Pero pensé que era una piedra, otra cosa contundente, pero jamás pensé que era una bala en ese momento. Ahí está su impactante testimonio. Le manda mucha fuerza a la familia de Francisca, la joven periodista quien se encuentra en riesgo vital, y Avi asegura que continuará cubriendo las distintas manifestaciones que se desarrollan en la capital. Muchas gracias por el informe, Rodrigo. Cambiamos de tema. Comenzó la discusión del sueldo mínimo en el Congreso. Tras el acuerdo con la CUT y gremios de las pymes, La Moneda confía en una ágil tramitación para llegar a la meta de 400.000 pesos en agosto. Fueron 4 los ministros que aterrizaron en el Congreso. En una semana clave para la discusión del sueldo mínimo, La Moneda llegó a Valparaíso con un acuerdo con la CUT y las pymes bajo el brazo, tratando así de convencer a los parlamentarios. Es muy importante el valor del diálogo entre el gobierno y las organizaciones de trabajadores. Aquí hace 6 años que no había acuerdo. Este proyecto de ley que está ingresando contempla de forma inédita un subsidio a las empresas de menor tamaño, de manera tal de que el aumento del salario mínimo no le implica a estas un mayor costo. El gobierno aspira a llevar el sueldo mínimo hasta los 380.000 pesos a mayo y a 400.000 pesos a agosto. Para ello, entregará un subsidio de 22.000 pesos a las empresas de menor tamaño, gremios que llegaron este lunes hasta La Moneda. Es un esfuerzo fiscal importante. También es un esfuerzo a los escuálidos bolsillos de los empresarios pymes, porque finalmente hemos estado cerrados, no hemos accedido a los créditos. Para las pymes, el ideal sería que durante este año el Estado se haga cargo de el aporte para llegar al salario mínimo. Reajusta el salario mínimo que para algunos en el Congreso tendrá una tramitación ágil tras el acuerdo inédito alcanzado por el gobierno con la CUT y las pymes. Hay bastante acuerdo en subir el salario mínimo, el apoyo y el acuerdo que hizo el gobierno con la CUT es un antecedente que valoramos, pero a la misma forma decimos que vamos a revisar lo que tiene que ver con las pymes para asegurarnos que las pymes tengan el apoyo adecuado. Estos proyectos son aplicados de forma retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que demore lo que demore el trámite, de todas formas en mayo este beneficio se va a recibir. Sin embargo, la derecha ya adelanta que no estará por respaldar el subsidio a la canasta básica protegida de 6.410 pesos por carga familiar, tema particular donde ya se anticipa una compleja tramitación. Vamos a votar en contra de este aporte miserable que se le va a hacer a través de la asignación familiar a las personas de 6.500 pesos. Creemos que es indigno para ellos. Inaceptable, y es una vergüenza y una falta de respeto a toda la familia de Chile. Es por eso que la bancada de la UDI lo que le solicita al gobierno es que ese bono de 6.410 pesos lo lleve a 40.000 pesos por carga familiar. Proyecto de reajuste al salario mínimo que será votado este martes en la Comisión de Trabajo de la Cámara. La iniciativa tiene discusión inmediata, por lo que los diputados tienen 6 días para despachar el proyecto. Seguimos en el área económica. El Banco Central informó que la actividad económica creció un 7,2% en marzo. La cifra se ubicó en la parte alta de lo proyectado por economistas y el mismo mercado. De acuerdo con lo señalado por el organismo, aumentó un 1,6% respecto del mes de febrero y 8,5% en 12 meses. La alza de la actividad económica se explica principalmente por el aumento de las actividades de servicio, que creció 12,2%. Por lo contrario, la producción de bienes cayó 1,5%, incidido por la caída de un 2,4% en minería y 1,1% en el resto de los bienes. La actividad comercial aumentó un 8,6% en marzo, impulsada por las ventas minoristas y mayoristas en vestuario, calzado, equipamiento doméstico y comercio automotor. Quizás lo más útil es mirar el trimestre en su conjunto, y ese trimestre muestra una desaceleración clara, un producto similar al del último trimestre del año pasado, pero es una desaceleración suave,
que es compatible además con las cifras de empleo que hemos visto recientemente, donde la economía sigue generando empleos afortunadamente. Y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció un proyecto de ley para ejecutar el pago efectivo de deuda de alimentos y que se realizaría a través de instrumentos financieros. En caso de no existir estos, se podría acudir a los fondos de pensiones. Escuchemos a la ministra. Establecer plazos oportunos, establecer la obligación del tribunal de ser él quien indague el patrimonio del deudor y allí donde encuentre y detecte patrimonio, ejecutar el pago. Quien no tenga patrimonio disponible en instrumentos financieros podrá ser cargar la deuda a su fondo de pensiones. Cambiamos de tema. El Pleno de la Convención aprobó una indicación referido al principio de no devolución, pero no el derecho a migrar, en medio de las votaciones de la Comisión de Principios Constitucionales. Vamos con Josefa Bodnik, quien tiene los detalles. Hola, buenas noches. Este lunes, en un nuevo pleno de la Convención Constitucional, se votó el último informe proveniente de la Comisión de Principios Constitucionales. Con este informe y con este pleno se da por finalizada el trabajo de esta comisión en la Convención Constitucional. Este pleno no quedó exento de controversias, ya que hay una norma que no logró consensos en la comisión, por lo tanto no llegó al pleno. Esta norma es el derecho a migrar. Hubo bastante molestias en diferentes sectores de la convención, así que pasemos a escuchar las reacciones. Esto no es más que hacer frente y darle una respuesta a un fenómeno global donde la migración se ha vuelto una de las problemáticas centrales de los estados modernos y donde Chile todavía carece de una respuesta adecuada que garantice los derechos fundamentales de todas las personas. Si bien es un tema que se puede conversar a nivel constitucional, nosotros creemos que si se pone a nivel constitucional hay que poner ciertos límites y ciertas normas que son las indicaciones que nosotros propusimos, ¿no es cierto? Que las personas tuvieran que entrar de manera regular al país, que hubiera una facultad o posibilidad de que el Estado expulsara a las personas extranjeras que cometieran delitos o que ingresaran irregularmente. Faltaron 5 para poder aprobarla y que quedara la migración dentro del cuerpo de la nueva Constitución, principalmente con ese objetivo, que quedara bajo el manto y la protección de derechos humanos. No se logró, sin embargo eso no quiere decir que va a haber una protección ni una mirada de esa naturaleza a la migración. Una norma aprobada que quiero destacar es el principio de no devolución. Esta norma dice que ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado, donde su vida o libertad pueden verse amenazadas, corre riesgo de persecución o graves violaciones de derechos humanos. La destaco principalmente porque es una indicación de la derecha que fue aprobada con 115 votos en el Pleno, y la verdad es que aprobar indicaciones de la derecha en el Pleno no ha sido la tónica de los últimos meses. También se aprobó una norma que crea un sistema nacional destinado a atender las necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado de las personas con discapacidad. Pasemos a escuchar a una de las coordinadoras de esta comisión. Materias muy sensibles, temas muy complejos, nunca antes visto en ninguna constitución previa en nuestro país. Y obviamente que estamos muy contentas de poder decirle al país que Chile va a tener, si se aprueba esta constitución, garantizados los derechos a las personas más vulneradas por el sistema. Con esta instancia, como les comentaba, se ha por finalizado el trabajo de la Comisión de Principios Constitucionales. Y para finalizar, les adelanto que este martes se viene una extensa jornada, alrededor de 360 votaciones provenientes de la Comisión de Sistemas de Justicia. En esta instancia se verán, por ejemplo, la Agencia Nacional del Agua, temas relativos a Contraloría y la figura del Fiscal Nacional. Así que queden atentos por las pantallas de 24 horas, que aún quedan 2 semanas para que termine el trabajo de las comisiones aquí desde el ex Congreso. Muchas gracias por ese completo informe, Josefa. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias de medianoche. Regresamos a las noticias. El pase de movilidad se bloqueó para todos los que no están o estén al día con su tercera dosis de refuerzo, una medida que busca incentivar el avance en la cobertura de vacunación, especialmente en la dosis de refuerzo.
Es uno de los principales focos del gobierno para esta etapa del proceso. Avanzar con la vacunación de preescolares, porque muchos de ellos no han recibido aún su segunda dosis, aunque por calendario ya les correspondería. Durante este lunes se inauguró el primer vacunatorio municipal de Chile en la comuna de Ñuñoa, que justamente tendrá espacios diferenciados para la inoculación de niños. La primera dosis del esquema primario estamos relativamente bien, pero la segunda todavía estamos cortos. Este tipo de iniciativas que hay para jugar, que hacen más amable el encuentro con la vacunación, yo creo que pueden estimular a mamás, papás para acudir a estos centros. Y además estamos implementando tecnología para que la toma de turnos sea lo más eficiente y expedita posible. Según datos del MinSal, la cobertura de vacunación con 2 dosis en niños de entre 3 y 5 años no supera el 80%, aunque en general si se contagian no desarrollan un cuadro grave, pero sí podrían convertirse en un reservorio del virus. Cuando las personas adultas, sobre todo las mucho mayores, van perdiendo las defensas a lo largo del tiempo, van perdiendo las defensas de la vacunación, como el virus sigue circulando porque está en los niños, esas personas mayores se pueden volver a infectar. En la población adulta el retraso está en la 4ª dosis. Solo el 28,5% de la población objetivo ha recibido ese refuerzo. Y según la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, habría que enfocar las estrategias en ese grupo, por ejemplo con los buses de vacunación. Una estrategia extramural para los mayores de 18 años que aún no se han puesto su dosis de refuerzo. La tasa de hospitalizados aumenta significativamente a partir de los 50 años. A ellos hay que salir a buscar en forma prioritaria. Parte del incentivo del gobierno para avanzar con las dosis de refuerzo es la inhabilitación del pase de movilidad para quienes no cumplan con el calendario. Quienes no se han puesto todavía la tercera vacuna ya tienen su pase desactivado. En caso de que una persona no tenga el pase de movilidad, lamentablemente no le podemos brindar los servicios de gastronomía para cuidar a nuestro público. No nos ha tocado, pero sí nosotros tenemos como procedimiento, si alguien no tiene pase de movilidad, lo podemos atender en el espacio abierto que es nuestra terraza. Según la ministra de Salud, sí se están habilitando vacunatorios móviles para poder llegar a la población que aún no recibe sus refuerzos. Eso para conseguir un objetivo, llegar al invierno con una cobertura de 4 dosis que supere el 80%. 2:47 de la madrugada, dejamos hasta aquí este bloque informativo. Vamos contigo, Matías del Río. Bien, David Maldonado, muchas gracias. Y ahora nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Revisamos contenidos de nuestros portales de contenidos de noticias que destacan en este momento la siguiente información que es de muy alta importancia. Atención, Aguas Andinas anuncia corte de agua que afectará a comunas de la región metropolitana. Detalles, días, le adelanto que es el 4 de mayo, que será 15 horas, pero es bueno que vea si su hogar, si su oficina, si es el lugar de los colegios, en fin, dónde va a afectar este corte. 24horas.cl puede tener todos los detalles. Revisamos el tiempo. Para hoy ya, martes 3 de mayo, tendremos en Santiago cielos despejados y una máxima probable de 23 grados. Y en la Ligua, región de Valparaíso, también estarán despejados los cielos y la máxima probable será un poco más alta. Llegará a los 26 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.